En calidad de apoderados judiciales de la parte demandada reconveniente, Construverde LTDA y actuando en nombre de nuestra firma Altum Legal SAS, nos permitimos presentar un riguroso análisis fáctico y jurídico sobre el contrato de obra suscrito entre nuestra representada y Ecoinversiones SAS, en el marco del proyecto Torre Ecológica. El día 10 de marzo de 2022, ambas sociedades celebraron un contrato de obra que delimitó con precisión los elementos esenciales de su objeto, el diseño y la construcción de una innovadora edificación con criterios de sostenibilidad y ecología ubicada en la ciudad de Medellín, con entregas por fases, cláusulas penales por incumplimiento y obligaciones específicas dirigidas a la obtención de la certificación LED. Durante la ejecución del contrato, y en particular al 10º mes, sobrevino una serie de eventos externos, imprevisibles y graves que alteraron sustancialmente el equilibrio del contrato. La imposibilidad de implementación de los paneles solares de la empresa Solar Green, esenciales para el cumplimiento del objeto contractual, el aumento abrupto del 30% en los costos de insumos ecológicos debido a restricciones logísticas y tensiones geopolíticas, y una temporada de lluvias sin precedente alguno que provocó inundaciones, afectaciones estructurales y deterioro en materiales esenciales para la obra. Frente a este panorama, Construverde LTDA manifestó reiteradamente su disposición para renegociar las condiciones del contrato conforme a los principios de conservación del vínculo contractual y la buena fe. Sin embargo, Ecoinversiones SAS adoptó una postura intransigente, negándoles tajantemente la consideración de los hechos sobrevivientes y manteniendo su exigencia estricta del cumplimiento inicial, ignorando los efectos de fuerza mayor y los supuestos de imprevisión previstos por la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. A pesar de las condiciones adversas, la constructora ejecutó el 65% de la obra y mantuvo en todo momento su voluntad de cumplimiento. No obstante, la contratante suspendió los pagos desde junio de 2023, realizando pagos por tan solo 7.100 millones de pesos frente al total pactado, que era de 12.000 millones, generando un grave desequilibrio contractual. La aseguradora, por su parte, reconoció parcialmente las afectaciones estimadas en 800 millones de pesos, mientras que los informes técnicos y de supervisión dejaron constancia del deterioro progresivo de las relaciones contractuales debido a la negativa de Ecoinversiones SAS de aceptar prórrogas y ajustes razonables. En octubre de 2023, Ecoinversiones instauró una demanda solicitando la resolución contractual, sanciones económicas y devolución de lo pagado. Nuestra parte respondió a ello mediante una demanda de reconvención solicitando el reconocimiento y cumplimiento sustancial del contrato, un reajuste del valor contractual por la teoría de imprevisión, una ampliación del plazo por fuerza mayor, pago de los valores pendientes por los avances de la obra, compensación por los costos asumidos y una declaración de existencia de fuerza mayor en los eventos alegados. Este proceso no solo busca dirimir una controversia comercial, sino que también sentar un precedente sobre la importancia de los principios de equidad, buena fe, cooperación contractual y justicia frente a los hechos extraordinarios e imprevisibles que afectan la ejecución de los contratos en contextos contemporáneos. Ahora bien, proseguiremos con la posición jurídica que adaptamos. Construverde ha cumplido sustancialmente el contrato. La Corte Suprema ha señalado que no hay incumplimiento cuando la parte ha ejecutado la mayor parte de su obligación, como ocurre aquí con el 65% de la obra construida. La empresa actuó con buena fe, enfrentando dificultades sin tener que abandonar el proyecto. Asimismo, según el artículo 871 del Código de Comercio y principios como la equidad y la conservación del contrato se deben reconocer en este cumplimiento sustancial. Debe haber un reajuste del valor contractual en un 30%. Esto porque según la teoría de la imprevisión que encontramos en el artículo 868 del Código de Comercio, se permite modificar el contrato cuando hay hechos extraordinarios, imprevisibles y sobrevivientes, y estos alteran gravemente su equilibrio económico. La quiebra del proveedor Solar Green, el aumento global de los costos por las tensiones geopolíticas y las lluvias intensas alteraron las condiciones iniciales. Construverde solicitó el reajuste de forma razonable y oportuna, pero ante la negativa acudimos al juez, como lo permite también el artículo 6.2.3 de los principios UNIDROIT. No procede la cláusula penal estipulada en el contrato. Según el artículo 1609 del Código Civil, esta solo se aplica si hay un incumplimiento culpable. En este caso, Construverde actuó de buena fe, informó sobre los obstáculos y propuso soluciones. No hay dolo ni culpa, por lo tanto no puede aplicarse la penalidad. Sancionar a quien no ha incumplido voluntariamente iría en contra del equilibrio contractual. No hay lugar a la resolución del contrato.
Esta medida debe ser excepcional y no procede cuando hay voluntad de cumplimiento y una ejecución significativa, como en este caso. La Corte Suprema ha indicado que debe privilegiarse la conservación del contrato si hay mecanismos de corrección, tanto como el reajuste como la prórroga, y disolver el contrato en este contexto afectaría injustamente a quien ha cumplido en la mayor parte. La fuerza mayor en los eventos ocurridos durante la ejecución del contrato entre Ecoinversiones y Construverde se fundamenta en el artículo 64 del Código Civil, que define la fuerza mayor como todo imprevisto que es imposible de resistir. De acuerdo con el Consejo de Estado, se deben cumplir 3 requisitos: que sea inevitable, imprevisible e irresistible. En este caso concurren todos. Primero, la quiebra de la empresa proveedora de Solar Green, un hecho completamente ajeno e imprevisible, afectó la entrega de insumos esenciales. Segundo, las lluvias más intensas en años causaron daños en los cimientos y los materiales, alterando así el cronograma de la obra. Adicionalmente, conforme al artículo 7.1.7 de los principios UNIDOA, Construverde notificó en tiempo razonable estos. Ante lo analizado, le pedimos al juez que, primero, declare que Construverde ha cumplido con el contrato suscrito, ejecutando a satisfacción las obligaciones a su cargo. Segundo, que se ordene el reajuste del valor del contrato en un 30%, conforme a la teoría de la imprevisión, por el incremento anormal de los costos. Tercero, que se otorgue una prórroga de 6 meses adicionales para la ejecución de la obra debido a causas ajenas al contratista. Cuarto, que se ordene a Ecoinversiones SAS el pago de los valores correspondientes al avance de la obra ejecutado y certificado. Quinto, que se reconozca y se compense a Construverde por los costos asumidos durante el periodo de suspensión del contrato. Y sexto, que se declare que los eventos ocurridos como la quiebra de Solar Green y las condiciones climáticas extremas constituyen fuerza mayor. Honorables magistrados, ahora bien, comparece la parte demandante, Ecoinversiones SAS, por conducto de sus apoderados judiciales con el propósito de reafirmar la validez, legalidad y procedencia de las pretensiones formuladas en contra de Construverde Ltda por los incumplimientos contractuales que afectaron gravemente el desarrollo del proyecto Torre Ecológica. Las siguientes consideraciones se presentan con fundamento en el contrato suscrito entre las partes, el ordenamiento jurídico colombiano, la doctrina autorizada y la jurisprudencia vigente, en especial aquella referente a la responsabilidad contractual y las consecuencias del incumplimiento. Sobre la procedencia de la resolución del contrato por incumplimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales habilita a la parte cumplida para solicitar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. En el caso concreto, Construverde Ltda incurrió en un incumplimiento sustancial al no entregar la obra en el plazo pactado, habiendo ejecutado menos del 90% del proyecto a la fecha de corte, paralizando unilateralmente la obra sin un acuerdo válido de suspensión. La empresa no gestionó de manera eficiente ni proactiva los riesgos del proyecto y tampoco cumplió con los estándares exigidos para la implementación de soluciones técnicas ante eventualidades previsibles. Sobre la exigibilidad de la cláusula penal pactada, establecida en el contrato como mecanismo sancionatorio ante el retardo o incumplimiento definitivo, válidamente acordada por las partes conforme al artículo 1592 del Código Civil. Su exigibilidad no requiere de prueba de perjuicio, bastando la configuración del incumplimiento para probarla. En el presente caso, el retardo injustificado, el abandono de la obra y la entrega incompleta configuran plenamente el hecho generador de la cláusula penal, la cual corresponde al 20% del valor total del contrato, equivalente a 2.400 millones de pesos. Esta suma fue pactada con plena autonomía contractual y conforme a la libertad negocial consagrada en el artículo 1602 del Código Civil. La pretensión entonces no solo es legítima, sino también proporcional y conforme a lo acordado por las partes al momento de contratar. Sobre la indemnización de daños y perjuicios adicionales y los 1.800 millones de pesos correspondientes al lucro cesante derivado de la imposibilidad de comercializar y arrendar las unidades de vivienda proyectadas en la Torre Ecológica, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el incumplimiento contractual frustra el objeto del contrato y da lugar a indemnización integral de los perjuicios. La responsabilidad contractual es objetiva y por ende el contratista debe responder por el resultado, no simplemente por la diligencia. En ese sentido, Construverde Ltda conocía los fines del contrato, el cual era el desarrollo de un proyecto inmobiliario con alto estándar ecológico y rápida comercialización. Su incumplimiento impactó directamente en la expectativa legítima de rentabilidad de la contratante Ecoinversiones SAS. Sobre la devolución de pagos realizados con intereses moratorios,
dado que la contraprestación no se cumplió en su totalidad y que solo se alcanzó un 65% de ejecución de la obra frente a un 90% pactado al corte de septiembre de 2023, resulta jurídicamente procedente exigir la devolución de los pagos ejecutados en exceso, con sus correspondientes intereses moratorios. En virtud de lo dispuesto por el artículo 16-17 del Código Civil, el deudor en mora debe pagar daños e intereses ocasionados por el retardo. Además, conforme al principio de correlación entre las prestaciones, no puede considerarse justa la retención de sumas pagadas sin la contraprestación debida. Sobre la procedencia de la corrección monetaria, esta procede como un mecanismo compensatorio frente a la desvalorización del dinero en el tiempo, especialmente en contratos de larga duración con cuantías significativas. Así lo indica la Corte Suprema de Justicia cuando establece que la finalidad es restaurar el poder adquisitivo de las sumas debidas. En este caso, las sumas exigidas por concepto de devolución de pagos e indemnización deben ser actualizadas conforme a los índices de inflación para garantizar y evitar un enriquecimiento ilícito sin causa por parte del deudor incumplido. En virtud de lo anterior, solicitamos que se declare la resolución del contrato por incumplimiento atribuible a Construverde Ltda. Se ordene el pago de la cláusula penal, se indemnice los perjuicios adicionales y el lucro cesante, se haga la devolución de los pagos efectuados y la correspondiente corrección monetaria e intereses moratorios sobre todas las sumas. La validez de estas pretensiones no solo encuentra respaldo sobre el ordenamiento jurídico, la normatividad y la jurisprudencia, sino que responde a principios de la justicia contractual, buena fe negocial y protección de la parte cumplida frente a la frustración de los fines del contrato.